Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. A un mundo pecador su inocencia mostró, el Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Y
fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludar a todos ustedes y tener la oportunidad de compartir mi testimonio de salvación. Soy Horacio Grajales Lorenzana, tengo 64 años, me congrego en la Iglesia Buenas Nuevas, Veracruz, México. Tengo 3 hijos, soy abuelo de 3 nietos y yo recibí salvación con el versículo de Hebreos 10:10, que si me permiten voy a dar lectura. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo recibí salvación el 6 de marzo del 2011. No tengo hermanos, perdón. Tengo muchos hermanos que día a día y desde esa fecha se han sumado a mi vida. Aquí brevemente les comento. Yo en una ocasión, caminando por la calle, escucho que gritan, hermano, hermano. Yo obviamente pues no hice caso porque nunca alguien se había dirigido de esa forma hacia mí. Cuando varias personas que iban caminando me dicen, señor, señor, le hablan. Ah, caray, hermano, hermano. Ah, pues es cierto, ¿verdad? De no tener pasé a tener muchísimos y en todas partes del mundo, que es lo mejor. Por eso yo atesoro esta palabra, hermano. Realmente pasan a formar parte de mi vida. Para recibir salvación, mi familia no saben lo que padeció. Yo, en principio, solamente tenía una meta: ser abogado, pero para ganar mucho dinero. Cuando estábamos para entrar a preparatoria, mi único camino era la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí yo recuerdo que oré como nunca a Dios. Una oración con base en esa costumbre. Mi abuelita siempre fue católica, digamos de hueso colorado. Incluso me llevaba a algunos de sus eventos a dizque ayudarle a dar catecismo, etcétera. Pero yo no encontraba en esta instrucción nada que tuviese una lógica para creer. Mi hija hoy en día incluso me dice, lo que tú no entiendes, no crees. Sí, ciertamente. Claro, hablo muy aparte de lo que sabemos de dogma, ¿no? Para mí esos dogmas son cuando el ser humano no ha llegado a ese conocimiento. Pero no significa que no exista, que simplemente creamos sin sustento. En fin, yo me resistí por más de propiamente 10 años a creer en este evangelio que llegó a mi familia en situaciones muy difíciles, ciertamente. Yo pensé que todo lo tenía controlado, sin embargo, pues poco a poco me voy dando cuenta de que nada tenía firme. Nada el ser humano es capaz de alcanzar si no tiene a Dios. Y yo no lo tenía. Yo incluso llegué a afirmar claramente, Dios no existe. Y en el mejor de los casos, Dios está dormido. Yo estaba enfocado a mi carrera, pero Dios desde ahí trabajó. Primer desenfoque, primer piedra de tropiezo, pero piedra en el sentido de que mi esposa se cayó literalmente a mis pies.
Si no, yo nunca hubiese pensado en estos pormenores de la vida. Después viene pues el nacimiento de mi hijo y ahora cómo mantenerlo si yo estaba estudiando, ¿no? Gracias a Dios y otra vez en esa fuerza de la costumbre, orando sin saber exactamente hacia quién oras, Dios me permite un trabajo, puedo seguir estudiando, saco la carrera, aparentemente todo esto bien, pero llega un punto en el cual, sin darme cuenta, mis hijas se pierden. Mis hijas se pierden y yo pues totalmente alejado de Dios, ni a quién clamar. No me servían los triunfos alcanzados en la carrera en ese momento, sin saber qué poder hacer. Ellas afortunadamente encuentran este evangelio, el cual me comparten posteriormente, pero yo desprecio. Yo con una serie de razones, ¿no?, sustentadas en la justicia humana, los desprecio. No entendía en absoluto. No entendía que Dios había derramado su sangre para mi salvación. No entendía en absoluto que tirar mi pensamiento. No entendía todo lo que hoy sustenta nuestra vida. Para mí todo esto era solamente algo como ficción, como imaginación. Sin embargo, Dios va poniendo esas piedras que hoy las veo como preciosas piedras en el camino, que me permitieron avanzar y llegar al Evangelio, muy a pesar de todos los pronósticos. Mi familia me ponía como ejemplo, pero para efecto de decir, tú vas a ser la excepción que confirme la regla. Sé salvo tú y toda tu casa. En tu casa no serás. Sin embargo, la misericordia de Él es tan grande que me alcanzó. Entendí perfectamente cuando en una ocasión, bueno, después de un evento muy lamentable para mí, muy triste para mí, que fue la muerte de mi madre. Muy triste porque además a ella le compartían y yo con mis razonamientos sin razón, pues la desviaba. Realmente ella por seguirme a mí en ese razonamiento se olvidaba de mí. Se olvidaba, despreciaba también la palabra, pero por imitación. Dios llamó a ella para que le nació el querer compartir unos días con mi nieto, con su bisnieto, y ahí pudo escuchar la palabra, pero también ahí se enfermó de gravedad, grado que la llevó a la muerte. Mi hija de manera insistente me decía, pero papá, no es motivo de tristeza, sino de felicidad, porque recibió la salvación. Claro, tiempo después yo entendí que yo era el que estaba impidiéndole incluso esa salvación, porque yo no entendía y pensaba que todo no tenía ningún sustento. Me pidieron que una vez escuchara al pastor, por única vez. Yo condicioné, está bien y ya no me vuelven a hablar de Dios. Yo tenía la certeza de que nunca más, si Dios existía, se iba a ocupar de mí. Y si existía, pues yo no me iba a ocupar de Él. Sin embargo, me comparte la palabra y queda muy claro para mí. El pecado solamente se perdona con la muerte, con el derramamiento de sangre. Y por eso Dios estableció en Levítico todo un procedimiento para perdonar, para el perdón de sus pecados. Pero eso era solamente la sombra de lo que había de venir. Al derramar Jesucristo su sangre, Jesucristo sin condición alguna me salvó. Ese día fue maravilloso. Yo decía, pastor, ¿por qué nadie me había hecho ver este versículo? Está muy claro, la voluntad de Dios. ¿Quién escapa a la voluntad de Dios? Hoy creemos que el triunfo está en derrotar, en vencer, pero no es así. Está en el amor, ese derramamiento de amor que yo no percibía, que no lograba ni siquiera percibir. Pero después de la salvación, hagan de cuenta que otra vida fue la que yo viví. Esa llena de dificultades ya no la vi más, sino vi
Vi toda esa gracia que Dios me estaba cada momento dando, aún siendo su enemigo, porque tengo una esposa con la que comparto mi vida por más de 43 años, porque tengo unos hijos maravillosos que comparten incluso el Evangelio, porque aún problemas de salud que yo tenía, como es la diabetes por más de 20 años, se han resuelto. Todo ello en función de solamente creer en la palabra de Dios. Y la razón alcanza, pero no la razón con justicia humana, sino la razón en su voluntad. En esa voluntad fuimos santificados, hechos perfectos. Doy gracias a Dios por haber recibido este evangelio que ahora dimensiono, porque es parte sin la cual la felicidad no se puede alcanzar. Gracias, hermanos. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 24. Vamos a buscar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 31. El libro de Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, del versículo 31 hasta 40 voy a leer. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todo me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar. Y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Hasta el versículo 35 he leído. Nosotros estamos averiguando sobre el Evangelio. El Evangelio está explicando sobre la existencia de nuestro Dios. Porque Dios es espíritu, nosotros somos espirituales. Aunque nosotros tenemos la carne, teniendo este cuerpo, por eso se ve que nosotros somos carnales, pero no es así, ¿no? Nosotros tenemos dos cosas. Uno es la vida espiritual, con alma y espíritu. Luego nosotros tenemos la vida carnal, por medio de tener la vida de este cuerpo. Por eso, mientras tanto que estamos manteniendo nuestra vida por medio de respiración, al recibir aire, dentro del aire
existe oxígeno. Este oxígeno es como tipo gas, pero en el cuerpo de nosotros se necesita oxígeno líquido. Significa que totalmente diferente, ¿no? Oxígeno que existe como tipo gas que vuela. Este oxígeno no tiene que entrar directamente en la vena de sangre. No debería ingresar oxígeno como tipo gas, porque muere. Por esa razón, por medio de pulmón, cuando nosotros respiramos, en aquel entonces el funcionamiento de pulmón se cambia de oxígeno de tipo gas y luego para hacer como oxígeno como líquido. Porque nuestro cuerpo está formado por medio de célula. Entonces cada célula del cuerpo se necesita respirar por medio de oxígeno. Entonces la sangre está circulando, llevando oxígeno, trayendo gas para expulsar de nuestro cuerpo. Significa que por la respiración está manteniendo nuestra vida carnal. Pero, ¿cómo puede mantener la vida espiritual? Por medio de la salvación. Porque en el cuerpo de Adán había llegado la muerte, la sentencia de muerte. En aquel entonces todos los hombres del mundo murieron en Adán. Por medio de eso, ser humano debería tener la relación con Dios. Pero, ¿cómo puede tener relación con Dios? Sí o sí, el Espíritu Santo del Señor tiene que ingresar en el corazón de nosotros. Pero ¿cuándo ingresa en el corazón de nosotros el Espíritu Santo del Señor? Cuando el Espíritu que sea perdonado de sus pecados. Significa que cuando se limpia sus pecados de corazón, Dios nos da regalo por medio del Espíritu Santo del Señor. Entonces, la salvación es que recibiendo el perdón de los pecados y recibiendo el regalo por medio del Espíritu Santo del Señor. En aquel entonces puede renacer. Por eso, al mismo tiempo llega el tiempo de recibir la salvación, el tiempo de recibir el perdón eterno, el tiempo de recibir el Espíritu Santo del Señor y también el tiempo de renacer. Todo al mismo tiempo se hace. Entonces, ¿cuál es el clave? El clave de recibir el perdón de los pecados. Por la fe. Por esa razón, la gente tiene que tener la fe para poder recibir el perdón eterno de Dios. Cuando uno que reciba el perdón eterno de Dios, tal persona puede ser justificado, santificado y perfeccionado por la sangre de Jesucristo. En aquel entonces puede ser adoptado hijo de Dios, renacido su espíritu. También puede ser justo, siendo hijo de Dios. Ahora nosotros estamos tocando el tema, la ley. Pero ahora es tiempo que nosotros podemos tocar la ley y el evangelio, las dos cosas. Hasta ahora nosotros tocábamos la existencia de Dios, la creación de Dios, el pecado, también la ley, mandamiento de Dios, el juicio de Dios. Y luego ahora
ya nosotros ingresamos el Evangelio, se llama Buena Noticia. Entonces, antes de conocer Buena Noticia, debería conocer cómo pasó la muerte espiritual, cómo llegó el pecado, cómo la gente había sido pecador. Sin saber esto, ¿cómo puede aceptar el Evangelio? Buena noticia. Por eso yo leí esta palabra, ¿no? Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31. Ayer nosotros hemos compartido, ¿no? Como Jeremías capítulo 39, que sale el rey Sedequías, quien tenía corazón duro, porque no absorbía la palabra de Dios que había dicho a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías claramente escuchó la voz de Dios. Tiene que mandar al rey Sedequías de Judá, tiene que rendirse ante los príncipes de Babilonia. Entonces, ¿por qué es necesario rendirse? ¿Por qué? Ya había calculado la obra de ser humano desde Moisés hasta Sedequías. ¿Cuántos años está pasando? Más o menos 900 años. En aquel entonces, ¿quién había cumplido la palabra de Dios? ¿Quién estaba obedeciendo ante el Señor? Ninguna persona había cumplido perfectamente el mandamiento de Dios. A menudo, cada época estaba buscando otros dioses, como ídolos, Baal, Asera y también otros. Significa que el ser humano no era como fiel, ni eran como obedientes, sino que eran rebeldes. Por esa razón, ¿no? Nosotros podemos investigar un poco más sobre el mandamiento de Dios. ¿Cómo está enseñando? Por medio de Deuteronomio capítulo 28, ¿no? Vamos a investigar un poco más. El libro de Deuteronomio capítulo 28. En esta palabra nos explica claramente sobre bendición y maldición. No solamente está hablando bendición, sino también estaba hablando sobre maldición. Ya, vamos a investigar desde el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así dice. ¿Ya? El versículo 2 está poniendo la condición. Como dice, si oyeres la voz de Jehová, llegará la bendición en sus vidas, en su país Israel. Por esa razón, toda la gente estaba teniendo gusto de recibir la bendición de Dios. Por esa razón, mucha gente estaban hablando, sí, Señor, nosotros queremos obedecer, porque Dios quiere bendecir a nosotros. Hoy en día también, entre muchos pastores están utilizando este capítulo para que sean bendecidos entre todos los miembros de la iglesia. Pero ¿sabe qué? En este capítulo no está hablando sobre bendición solamente. Porque para recibir la bendición de Dios hay condición. Si oyere
la voz de Dios si cumpla la palabra de Dios. Pero si no cumpla, sale maldición. Uno de los dos. Por eso vamos a investigar un poco más. El versículo 3, ¿cómo dice? Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Wow, bendito, bendito, bendito. Cuando yo era joven, yo estaba escuchando una alabanza. Por medio de unos cantantes hicieron una alabanza utilizando esta letra. Uno que obedece al Señor recibirá la bendición. Entrada de la ciudad, salida de la ciudad, será bendito. En su canasta y rebaño de los ganados, todos serán benditos. No canto muy bien, ¿no? Pero con esta forma estaba cantando. También yo estaba a gusto de escuchar cantar, porque yo también quería recibir mucha bendición de Dios. Porque mi familia tenía mucha hambre, pobreza. No me gustaba ser como pobre. Era pobrecito. Por eso tanto quería recibir la bendición de Dios. Por eso buscaba la manera. Señor, yo quiero cumplir su palabra. Yo quiero guardar el mandamiento de Dios. Yo quiero recibir la bendición de Dios. Pero ya justamente nosotros hemos escuchado la vida de Sedequías. ¿Por qué Dios llamó el rey Nabucodonosor de Babilonia? Porque le permitió para que rodeara la ciudad de Jerusalén completo por los soldados de Babilonia, para que conquistaran juntamente, matando bastante gente, ¿no? Los que se quedaron fueron cautiverio a Babilonia. Destruyó el templo de Jehová que hizo por medio de Salomón. Completamente ya. Pisoteando todo. También fue trasladada todos los utensilios del templo de Jehová a Babilonia. Porque Dios permitió estas cosas en la vida de Israel. Ya había llegado el tiempo juicio durante más o menos 900 años, desde Moisés hasta en el tiempo de profeta Jeremías. Ya no estaban cumpliendo nada. No estaba permaneciendo en mi pacto. Por eso justamente en esta noche hemos leído Jeremías capítulo 31, el versículo 31, cómo está explicando, iniciando. Un día voy a establecer nuevo pacto. ¿Por qué? En el pacto antiguo no permanecía entre los israelitas. Eso es. ¿Cuál era el primer pacto y cuál es el nuevo pacto? Antiguo pacto es, Dios había dado mandamiento de Dios a través de Moisés a los israelitas. También está teniendo relación de Deuteronomio capítulo 28. Si oyere la voz de Jehová, si puede cumplir la palabra de Dios, si puede caminar por la voluntad de Dios, Dios va a dar bendición, pero por fin
derramó toda la maldición para que fracasara completamente Israel en la época de el rey Sedequías. También en el año 70 después de Cristo, por medio de general Titus de Roma, conquistó, otra vez destruyó hasta el templo de Herodes y luego esparció todos los israelitas al mundo, que sean como pisoteados del mundo a través de Adolf Hitler. Estaba muriendo 1 millón de personas, ¿no? 5 millones de personas, así más o menos, habían asesinados, perdiendo durante 2000 años. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que ver exactamente. Por fin Israel no ha cumplido el mandamiento de Dios. Por fin Dios había sido como juez justo que iba a dar la maldición a Israel. Pero hasta ahora, mucha gente quiere recibir la bendición de Dios a través de su obra, a través de su esfuerzo, a través de su camino. No es así. Vamos a leer poco más. ¿Cómo dice el versículo 5? Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Wow, escuchando esta palabra, qué bueno, ¿no? Enemigos, si viene por un camino, ya se huirán por 7 caminos. Aleluya, amén. Solamente la gente le gusta recibir la bendición de Dios. Por eso enfoca. Nosotros tenemos que cumplir, tenemos que guardar el mandamiento. Pero, ¿cuál es la respuesta de la obra del ser humano? En el tiempo de el rey Sedequías, Dios había juzgado, no por medio de el rey Nabucodonosor, sino que Dios mismo había juzgado, derramado toda la maldición y vendió todos los israelitas a Babilonia. Tenían que quedarse durante 70 años. Completamente perdió el derecho de gobernar de Israel. Fue derrumbado el templo de Dios. Dios había abandonado, derramado toda la maldición. Fueron transformados como esclavos, como en la época de Daniel. Pero pasando 70 años, un día Daniel empezó a leer el libro de Jeremías. Él encontró en el libro de Daniel capítulo 9, dijo que él entendió lo que había hecho maldición, derramando toda la maldición sobre sus vidas. ¿Por qué? Ya, vamos a investigar. Daniel capítulo 9. El versículo 1, para buscar poco difícil para mí. Ya, ahora sí, encontramos. Ya, Daniel capítulo 9, el versículo 1. Así dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las
desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué significa? Daniel era un hombre que fue trasladado de Jerusalén a Babilonia. Desde niño estaba creciendo y luego últimamente él podía tener gran cargo como ministro, ¿no? Y luego él estaba viviendo con muchos reinos como reyes, muchos reyes de Babilonia. Por fin, pasando uno de como 65, más o menos por ahí, estaba pasando. Antes de llegar 70 años, él entendió una cosa muy clara. Dios había prometido que Israel todo tenía que ser cautiverio a Babilonia, iban a quedarse allá solamente 70 años. Al terminar años 70, automáticamente Dios iba a rescatar a los israelitas. Pero ¿quién estaba pidiendo la misericordia? Porque Dios había prometido que iba a rescatar, pero alguien tenía que pedir al Señor para que cumpliera la voluntad del Señor. Por primera vez, Daniel entendió que Dios había prometido. Dios había dicho que a través de Jeremías solamente se quedará desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, que desolaciones. Y va a quedar nada de persona, ¿no? Como desierto se queda en Jerusalén. Entonces, con esa palabra, él entendió algo. Aunque él tenía gran cargo, también vivía con muchas riquezas, pero no sabía muy bien por qué nosotros somos como descendientes de Abraham, pero ¿por qué estamos quedándonos en Babilonia? ¿Por qué Dios nos rechazó? No sabía. Pero él poco a poco entendió, por causa del pecado, por tener pecado, por derrumbar mandamiento de Dios, nosotros hemos recibido juicio de Dios. Así él estaba confesando ante el Señor. Ya el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Ya está empezando. Dice que hemos pecado. Hemos contenido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Significa que a menudo Dios estaba enviando los profetas a los reyes de Israel y de Judá. Pero
la mayoría de los reyes no querían entender, aceptar la exhortación de los profetas de Dios. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy llena todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, la causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Es decir que como representante de todos los cautiverios, Daniel estaba confesando, rogando sobre perdón. ¿Por qué? Por causa de pecado, por causa de rebeldía, por causa de lo que ellos habían sido como enemigos de Dios, habían derrumbado el templo de Jerusalén, habían trasladado a Babilonia de Jerusalén, pero no querían arrepentirse, ni querían confesar, ni quisieran confesar ante el Señor de cada uno de ellos, llevando muchos tiempos. Pero Daniel, cuando leyó el libro de Jeremías, él entendió acerca del corazón de nuestro Dios. Dios tanto tiene amor hacia Israel. Dios tanto quería rescatar a los israelitas de Babilonia. Pero entre los israelitas no tenían corazón quebrantado, corazón humilde, siendo orgullosos. Por eso Daniel quería pedir al Señor perdón. Veamos el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el fragmento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. O sea, ¿cómo está ubicada? Ahora ya sale la respuesta. ¿Por qué Dios no pudo menos que derramar la maldición? ¿Por qué? A través de su siervo Moisés había establecido juramento, poniendo la condición: si puede oír mi voz, si puede obedecer en mi mandamiento, yo voy a traer bendición. Usted cuando sale y entrada a la ciudad, la canasta de ustedes llenará todas las frutas. Hasta los ganados serán bendecidos. Pero eso. ¿Ya? En este momento vamos a buscar dónde ubica, pero entonces ya, veamos. Deuteronomio otra vez, vamos a regresar 28. Desde el versículo 15. Veamos.
por falta de tiempo no podemos leer todo, pero vamos a ver esta palabra 15, ya. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás. Ya, desde el versículo 15 está hablando hasta cuándo, hasta el versículo 68. Es decir que desde el versículo 1 hasta 14 está hablando, si puede obedecer, voy a bendecir. Pero desde 15 hasta último, toda la cosa está explicando maldición, 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 maldición. Ya veamos. El versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Significa que cuando se ve rebeldía, desobediencia, se ha apartado de Dios, entonces Dios iba a traer toda la maldición. Iba a traer ajenos que no tengan nada de misericordia hacia los israelitas. Eso es juramento sobre bendición y sobre maldición. Pero mucha gente está tapado su oído, está tapado su vista. Solamente está pidiendo la bendición. Bendición, bendición, sobre bendición. Por fin, profeta Daniel estaba confesando que hemos cometido. Nosotros hemos sido rebeldes. Entonces, nosotros no hemos cumplido la palabra de Dios. Pero nosotros no hemos arrepentido de nuestra maldad. Así estaba diciendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros tenemos que entender por fin cómo fue. ¿Los israelitas habían cumplido mandamientos de Dios? No. ¿También Dios había bendecido a los israelitas? No. Se acabó por la maldición. Por eso el pacto tenía que renovar. En el tiempo de profeta Jeremías ya Dios había anunciado: un día voy a establecer pacto nuevo. Ya, volvamos otra vez. Jeremías, capítulo 31. Así dice: y aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Significa que ahora esta palabra está como marcada, está marcada que Dios había visto
la obra de todos los israelitas que habían sido rebeldes. Por eso Dios iba a juzgar, ya iba a traer los soldados de Babilonia con el rey Nabucodonosor para que destruyera todo completo a Jerusalén, a Judá, a Israel. Por fin se quedó desolaciones de Jerusalén durante 70 años. ¿Qué es lo que quiero decir? A través del pacto que había hecho por medio de Moisés, por medio de 10 mandamientos, ser humano no podía recibir la bendición, sino que el ser humano había recibido maldición. Por eso el apóstol Pablo estaba enojado contra los hermanos de la iglesia de Galacia. Ellos querían ser como igual que judíos, recibiendo la enseñanza de judaísmo, recibiendo circuncisión, quería cumplir mandamiento de Dios para ser bendecidos. Pero apóstol Pablo se enojó. Hasta que venga del cielo un ángel, si predica diferente evangelio, será anatema. ¿Qué es diferente evangelio? El evangelio no está predicando sobre mandamiento de Dios, porque ese es antiguo pacto. Por medio del antiguo pacto había fracasado, había maldecido, había terminado ya. Dios quería establecer otro pacto, otro nuevo pacto a través de Jesucristo. Por eso la fe viene por la gracia de Jesucristo. La fe no es que está cumpliendo mandamiento de Dios. No es así, totalmente antónimos son. Antiguo pacto, nuevo pacto no puede existir juntos. Por eso el evangelio solamente está hablando la obra de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Nosotros, por la gracia de Jesucristo, podemos ser justificados, santificados y perfeccionados. Esa es la fe verdadera. Veamos el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ya, como dice, repita conmigo todos los que están escuchando. Ya, de primero yo voy a leer, porque ellos invalidaron mi pacto. 1, 2, 3, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Sí? Invalidaron mi pacto. Significa que no permanecían ninguno en mi pacto. Una promesa, por ejemplo. Ya. Digamos que mañana yo voy a hacer asado de res, preparando banquete, comida. Ya mañana al almorzar junto, invitando a Pastor Juan Jarín, diácono Roberto Hall, y pastora Elizabeth, etc. Todos fueron invitados. Pero mañana, desde 11:30 en la mañana hasta 12 de la tarde, en el tiempo de almuerzo, yo estaba esperando. Mañana, entonces voy a esperar. Significa que hoy ya estoy esperando el día que necesita venir todo. Pero nadie apareció. Entonces, ¿cómo soluciono esta comida? Solamente nosotros podemos comer nada más. Porque invalidaron de mi invitación. Los que fueron invitados no llegaron. Mi condición es que voy a preparar banquete. Todo tiene que venir, coman.
sin pago, gratuitamente, con mucha alegría. Coman. Con este corazón estaba preparando, pero no querían venir. No es que no querían sus corazones, la verdad, ¿no? Es un ejemplo, digamos, para usar una parábola. Entonces, mire, Dios estaba preparando bendición. Sí va a cumplir el mandamiento de Dios. Sí va a obedecer la palabra de Dios. Dios iba a bendecir, pero nadie estaba permaneciendo. Invalidaron. Por eso no pudo menos que cambiar por otro pacto. En el pacto nuevo, Dios no está esperando de nuestra obra, sino que Dios solamente va esperando la obra de su Hijo amado Jesucristo, para que Él quitara el pecado del mundo, que fuera crucificado y luego iba a derramar toda la sangre, sepultando su cuerpo. Pasando 3 días, Dios no pudo menos que resucitarlo. Cuando Jesucristo se resucitó, estableció el pacto nuevo. ¿Cuál es? Usted ya no tiene pecado más. Solamente si cree en la sangre de mi Hijo amado Jesucristo, yo voy a llamar a usted como justo. Mi condición es única. Otra vez, repito, Dios dice, mi condición es única, que acepta lo que había cancelado todos sus pecados a través de mi Hijo amado con su sangre. Si acepta, yo voy a llamarle a usted justo, santo y perfecto. Será mi Hijo amado por la fe. Eso es el Evangelio. Eso es todo. Pero hoy en día mucha gente está pensando, falta. Solamente la sangre de Jesucristo no es suficiente. Nosotros tenemos que cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo, para tener la salvación, para entrar en el reino de Dios. Está mezclando su obra por la gracia de Dios. Se mezcla. No puede ser salvo. ¿Por qué? Uno de los dos. Antiguo pacto o nuevo pacto. Tiene que elegir para permanecer. Uno de los dos pactos. El versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Significa que Dios anteriormente escribió mandamiento de Dios. ¿En dónde? En 2 tablas de piedra. Pero el pacto, ¿en dónde va a escribir? En nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a escribir? El versículo 34 sale la respuesta. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Quién tiene que perdonar? ¿Nosotros o Dios? Dios iba a perdonar. ¿Cuándo? Cuando se ve la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que iba a cancelar todos nuestros pecados. No me acordaré de su pecado. ¿Qué es lo que va a escribir? Dios va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, a los que creen en Jesucristo que limpió todos sus pecados, va a escribir esta letra, esta ley. No es mandamientos. Como dice, no me acordaré
de sus pecados y transgresiones. Ese es el nuevo pacto. Sale Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya nosotros estamos teniendo clase de evangelización, número 24. Está saliendo el nuevo pacto. Se llama el Evangelio. Sin saber nada del Evangelio, nuevo pacto, está enseñando de mandamiento de Dios, y la fe más tarde va a ser confundido todo completo. Por eso, cuando uno que congrega en la iglesia le gusta, ¿no?, alabando, orando, ofrendando, pero pasando 1 año, 10 años, 20 años, 30 años que está congregando, sufre en sus corazones, llega sufrimiento, porque no tiene seguridad de irse al reino de Dios, teniendo muchos pecados. ¿Por qué? Nunca había limpiado una sola vez para siempre. Por eso acumula cada día, cada año de su pecado. ¿Por qué? No tenía seguridad de limpiar de sus pecados. Aunque enseña por la oración, por arrepentimiento, será limpiado de nuestros pecados. Pero acumula en sus corazones porque no está llegando la fe verdadera. Por eso está condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En la Biblia dice, uno que está en Cristo Jesús, uno que está recibido la salvación, no debería tener condenación, pero se condena. ¿Qué significa? El que está condenado por sí mismo ya no está en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús está. Doy gracias al Señor por darnos esta oportunidad de investigar el Evangelio. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios estaba dando muchos libros de la Biblia. A través de la Biblia nosotros podemos adquirir la verdad. También nosotros podemos comprender sobre el Evangelio. Dios estaba bendiciendo a los que están participando en este estudio bíblico pastoral. Cada día Dios está derramando su gracia y misericordia. Señor, tenga misericordia de nosotros, porque nosotros tenemos la tarea. Hoy en día muchas personas, sin saber la verdad, sin saber el Evangelio, está esforzando de hacer buenas obras, amar a su prójimo, amar a Dios, cumpliendo mandamientos de Dios, pero sufre. ¿Por qué? Ninguna persona puede ser justificado por su obra delante de Dios. Por eso Dios quiere perdonar sus pecados. Por eso Dios quiere salvar a los pecadores por medio del Evangelio. Señor, espero que utilice cada uno de nosotros para que nosotros podamos transmitir la palabra de Dios al mundo. Gracias, Señor, por darnos esta clase, la clase de evangelización. Espero que sea glorificado por nosotros, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Así terminamos clase de evangelización número 24. Hola, ¿qué tal, hermanos? Espero que se encuentren todos muy bien. Y esa es la última sesión que nosotros vamos a estar dando. Mi nombre es Abraham Ramos, soy de la Iglesia Buenas Nuevas en Veracruz, México. Y me gustaría que me acompañaran a leer el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28. Solamente un versículo vamos a leer. Génesis capítulo 1, versículo 28.
Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí. En estas sesiones nosotros estuvimos viendo sobre el libro de Génesis, y la sesión 5 también nosotros hablamos acerca del arrepentimiento que nos lleva hacia Jesucristo. Cómo Pedro pudo darse cuenta también que él no amaba a Jesús, él no amaba al Hijo de Dios, sino la profecía que el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Se cumplió, esta palabra se cumplió. Pues en la vida de Pedro, una vez que se cumplió aquella palabra que lo iba a negar, la Biblia dice que Pedro llora amargamente. Y después que Pedro llora amargamente, él se puede dar cuenta de su condición, se puede dar cuenta que él no puede amar al Señor Jesús. Después nosotros de esa parte podemos ver cómo la vida de Pedro en automático surgió el cambio. Nosotros vemos en Génesis, es un libro muy hermoso porque nos enseña el principio, nos enseña la división entre Dios y el hombre, pero también nos enseña la restauración. Por eso el libro de Génesis, que es principio, nosotros nos podemos dar cuenta acerca de la salvación tan preciosa que el Señor Jesucristo nos dejó. Y desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, empieza a hablar la Biblia. Nosotros en la primera sesión y segunda un poco tocamos el tema y me gustaría leer unos versículos que hablamos en la primera sesión. En el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros nos damos cuenta que el ser humano en este tiempo vive igual que en el principio. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El ser humano en la actualidad vive en esta condición, desordenado, vive vacío, vive en tinieblas. ¿Y qué dice Génesis? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Esto a qué hace referencia? El ser humano viviendo sin Dios, sin esperanza, vive en el desorden, vive vacío, vive en tinieblas y sobre la faz. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Esto qué es? Los pensamientos en el ser humano están encima de él y no le dejan avanzar. Por alguna idea, por algún pensamiento que llega a él, este no le permite avanzar y no le permite ver a Dios. Pero algo muy maravilloso que nosotros vemos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es que Dios, aunque el ser humano está dentro de su idea, dentro de sus pensamientos, vive desordenado y vacío, pero todo el tiempo Dios quiere dar la salvación y quiere moverse, quiere darle la ayuda al ser humano. Cuando nosotros vemos esta parte, nos damos cuenta de la gran salvación que el Señor Jesucristo preparó para la humanidad. También nosotros vimos cómo el pecado ingresó al mundo y separó al hombre de Dios. ¿Y qué es el pecado para Dios? El pecado no es alguna actitud que el ser humano tenga, sino la Biblia dice que el ser humano no creyó a la palabra de Dios. El hombre dejó a Dios y cuando el hombre deja a Dios, ingresa el pecado en el corazón del hombre. Pero en el versículo 28 que acabamos de leer del capítulo 1, hay una palabra muy hermosa que Dios dijo. Voy a volver a leer, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, la Biblia dice que todo el pecado, o sea, la separación que había entre Dios y en el hombre, todo esto fue crucificado en la cruz del Calvario. Nuestro pecado fue clavado en la cruz del Calvario. Hubo alguien que murió por nosotros. Este se llama Jesucristo. Quiero leer un versículo
Segunda de Corintios. Si ustedes me acompañan, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros podemos darnos cuenta por medio de la Biblia. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, vino en forma de hombre, porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Para que yo pueda tener la conexión nuevamente con Dios, se necesita la muerte. Esto es el derramamiento de la sangre. La Biblia también nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Jesucristo vino en forma de ser humano en carne, a morir por nosotros. Pero dice la Biblia, en él no había el pecado. Pero ¿qué pasa? Jesús de esta manera habla con el ser humano. Mira, ser humano, tú me dejaste. Tú cavaste para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tú dejaste a Dios. Tú dejaste mi palabra. Por lo tanto, al haber dejado mi palabra, tú ingresaste en el mundo de Satanás, en el mundo de las tinieblas. Y esto tiene una causa, es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice. La dádiva del Señor, el regalo que el Señor nos da es la vida eterna en Cristo Jesús, dice, Señor nuestro. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Vamos a hacer un cambio de papeles. La muerte que a ti te corresponde, yo la voy a llevar. Y yo te voy a dar mi justificación. Entonces vamos a hacer un cambio. Yo te doy mi justificación y yo llevo tu muerte en la cruz del Calvario. Por eso este libro de Segunda de Corintios que dice, al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo nos deja muy claro el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos otro versículo muy conocido, vamos a leer San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el libro de San Juan nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera lo amó? Dice, envió a su Hijo Jesucristo para morir por todos nuestros pecados. El mundo es usted y yo. Dios envía a su Hijo Jesús, de esta manera demostró su amor. Toda la humanidad va a morir en el pecado. Todo lo que yo creé, que es el ser humano, ellos fueron engañados por Satanás. Entonces esto tiene una consecuencia, es la muerte. Pero imaginemos, todo el ser humano tendría que morir. Pero Dios, tanto amor, tanta gracia que tuvo hacia el ser humano, que envía a su Hijo por nosotros. ¿Para qué? Para que su Hijo muriera por nuestros pecados. ¿Y qué dice? De tal manera lo amó. De esta manera, enviando a su Hijo Jesucristo. Dice, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, podemos ver en el libro de San Juan que lo único que nos conecta con Dios no es el hacer alguna buena obra, no es el portarme bien, no es el tener buenos puntos con Dios, sino lo único que me conecta con Dios es el creer. Creer lo que Él hizo por mí.
Por eso el ser humano necesita conocer el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento bíblico, hermanos, el arrepentimiento que habla la Biblia no es aquel de pedir perdón. Pedir perdón por todas mis faltas, por todas mis fallas. Sino el arrepentimiento bíblico que nos enseña la Biblia es dejar de creer en mí mismo. Dejar de creer en mis pensamientos y regresar a la palabra de Dios. Cuando el ser humano llega a creer esta parte, llega a creer, se llega a arrepentirse de él mismo, arrepentirse de todas sus ideas, arrepentirse de todos sus caminos. El ser humano puede regresar a Dios. Entonces regresa a Dios, crea la palabra de su Hijo, que su Hijo vino a morir por todos nuestros pecados, y que dice: todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. El versículo 17 que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios nunca envió a Jesús con aquella condición de poder condenarnos, sino para que todo el mundo, dice, pueda ser salvo por Él. Esta es una gran gracia. Aquella persona que se conecta al corazón de Jesús y puede creer en el sacrificio de Jesús, que Jesús en la cruz del Calvario derramó la sangre, y toda esta sangre que derramó nos limpió, nos justificó, nos perfeccionó. ¿Qué dice la Biblia? Todo el mundo pueda ser salvo por Él, puede creer en Él, entonces Él nos da su salvación. El versículo 18 que nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuevamente este versículo nos vuelve a aclarar: si tú crees, no eres condenado, pero si no crees, ya has sido condenado porque no has creído. Nosotros nos damos cuenta que la vida de fe se basa en esto, en el creer. Entonces, ¿cómo puede pasar un hombre de pecador a justo? Nosotros en las otras sesiones nos dimos cuenta que por medio de las obras, por medio de la ley, nosotros no podemos ser justificados, sino la Biblia nos enseña que por medio del creer nosotros podemos ser justificados. En el libro de Génesis también, capítulo 15, nos habla de nuestro padre, ¿no? Patriarca Abraham. Dice que él creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Fue amigo de Dios solamente por creer en Dios. En aquel tiempo aún la ley no había sido dada al mundo. Pero Abraham dice que creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Nosotros de la misma manera, por creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos pasar de pecadores hacia justos. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con nosotros, sino lo que Él hizo por nosotros. A mí me gustaría leer algunos versículos que la Biblia nos enseña. En el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, el versículo 25. Fíjese cómo dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué dice Isaías? Yo soy. ¿Quién dice yo soy? Dios, Jesucristo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice, y no me acordaré de tus pecados. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió. Y no solamente murió, sino borró todas nuestras rebeliones. Y dice, y nunca más, Él se vuelve a acordar. Él no se acuerda. ¿Qué dice este versículo? Versículo 25. Y no me acordaré de tus pecados. Yo no me acuerdo de tus pecados. Vamos a ver qué dice igual en el libro de Isaías, capítulo 38. Ustedes ahí tienen su Biblia, por favor que me acompañe. Capítulo 38, versículo 17. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, dice. Ezequías habló esto. Y en el libro de Isaías, ¿cómo nos dice?
Ya se estaba hablando la profecía. Dice, en tus espaldas echaste todos mis pecados. Cuando Jesús estuvo en la tierra, lo que él anduvo haciendo antes de sanar la enfermedad, que decía a las personas, tus pecados te son perdonados. Sanaba sus vidas. Tus pecados te son perdonados. Hacía el milagro. El Señor Jesucristo se dedicó a anunciar esta verdad, a anunciar este evangelio. El evangelio es buenas nuevas, buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que Jesús vino y me perdonó. Jesús echó tras sus espaldas todos los pecados. Esto la Biblia nos enseña. Todas las faltas, todas las fallas, todos nuestros errores, la separación que había entre Dios y el ser humano fue cargada por Jesús. Esto nos enseña la Biblia. Vamos a leer un versículo más. Si ustedes tienen su Biblia, que me acompañen a leer el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. ¿Qué dice? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué dice? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La Biblia, ¿qué nos enseña, hermanos? En lo profundo de la mar, el Señor Jesucristo echó todos nuestros pecados. Jamás, dice, jamás se vuelve a acordar. Hasta lo profundo está. No hay pecado. El Señor Jesucristo lo cargó. Quiero leer otro versículo más. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 22, que dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué dice, hermanos? Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Cómo dice? Vuélvete a mí. Volverse al Señor, ¿qué es? ¿Hacer bien? ¿Portarme de alguna manera correcta para que Él me vea? Sino como dice San Juan 15 del libro El Hijo Pródigo. Lucas 15 acerca del Hijo Pródigo. Que el Hijo Pródigo solamente volvió. Nuevamente el Hijo Pródigo regresó con Él. Esto es a lo que nos invita el Señor. Si el ser humano regresa con Él, puede tener la vida eterna. El ser humano regresa con Él, ¿qué pasa? Puede encontrarse con el Señor Jesucristo. Vuélvete a mí, yo te redimí. Yo deshice, dice, todos tus pecados. El libro de Salmos capítulo 32 también habla este punto. ¿Y cómo nos llama? Dice, bienaventurados, cuya transgresión, cuyos pecados han sido perdonados. Cuando su pecado fue cubierto, nos llama bienaventurados, dice el libro de Salmos capítulo 32. Somos bienaventurados por aquella muerte del Señor Jesucristo que nos redimió. Cuando nosotros vemos estas partes, nos damos cuenta de la gran gracia que el Señor ha dado para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente volvemos al libro de Génesis. ¿Qué pasa con el Génesis capítulo 1, versículo 26? Cuando Dios forma al hombre, dice la Biblia que lo formó del polvo de la tierra, para que el hombre pudiera vivir con el Señor. O sea, el polvo de la tierra es débil. Entonces, el hombre débil puede estar con el Señor Jesucristo y se hace fuerte. No por él, sino por el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, la Biblia dice que el Señor le dio todo. Le dio su casa, le dio a su esposa, le dio comida, todo había con el Señor. Pero el hombre deja a Dios. El hombre quiere vivir por su propia cuenta, quiere vivir por su propio esfuerzo. El hombre escucha a Satanás, se separa de Dios. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Nuevamente el Señor Jesucristo nos lleva al principio, donde el plan exacto que el Señor creó para la humanidad es que la humanidad pueda vivir
en el huerto nuevamente. Cuando nosotros recibimos la salvación, cuando hemos recibido aquel perdón, aquella justificación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos de muerte a la vida. ¿Esto qué es? Pasamos de este mundo al huerto nuevamente, donde están todas las cosas dadas, donde todo Dios ha preparado para nosotros. Este es el mundo de la fe. Por eso nuestro trabajo es poder anunciar esta verdad, para que las personas puedan pasar de la muerte hacia la vida, no por medio de su esfuerzo, no por medio de alguna obra, sino solamente creyendo a la palabra del Señor. Por eso, ¿qué dice? Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Nuevamente vuelve conmigo, regresa conmigo. El ser humano necesita regresar nuevamente a Dios. ¿Y qué pasa? En el versículo 26, vamos a leer, el versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dice, hermanos? Y los bendijo Dios. En el principio Dios bendijo al ser humano y lo puso en el huerto. Cuando el hombre deja a Dios, el hombre empieza a sufrir. Pero ¿qué dice 2 de Corintios? Que Él por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La Biblia también, ¿qué nos dice? Él cargó nuestros pecados, nuestras rebeliones. ¿Qué pasa? Jesucristo nos volvió a unir con Dios. Jesucristo es el puente que nos une con Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, y los bendijo Dios, hermanos, ahora nosotros hemos sido bendecidos. ¿Con qué nos bendijo Dios? Con Jesucristo. Dice, y los bendijo Dios. Nosotros, cuando hemos creído en Jesucristo, que su muerte me santificó, me justificó, me purificó de todos los pecados, nosotros ahora somos bendecidos nuevamente. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Este mandato el Señor nos ha dado. Nuevamente en Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando la Biblia nos habla de multiplicad, fructificad, ¿esto con qué es? Con el Evangelio. Una vez que nosotros recibimos esta bendición, que es la salvación, la nueva ordenanza, ¿cuál es? Multiplicad y fructificaos. O sea, anunciar las buenas nuevas. ¿Y qué dice? Y llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor nos ha dado toda la tierra. Nos ha dado todo el mundo. Nuevamente nos regresó al Edén. Nos regresó donde nosotros podemos estar nuevamente con Él y tenemos la conexión con Él. Esto es Dios. Nuevamente nos regresa a su corazón y nos da con Él todas las cosas. Por eso la Biblia dice que todo lo que pidiéremos en su nombre, eso será. Nuevamente como Adán pedía, Señor, dame comida, Dios le daba un fruto. Dame mi esposa, le daba la esposa. Una casa, le dio un huerto. Todo lo que Adán pedía, el Señor se lo daba y el Señor tenía cuidado de Adán. De la misma manera, cuando nosotros hemos regresado al Señor Jesucristo, cuando creemos en la cruz del Señor Jesucristo, creemos lo que la Biblia dice, volvemos a pasar a esta misma condición donde el Señor nos entregó todo. Y quiero leer un versículo más para poder terminar. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, acompáñenme. Vamos a leer qué dice la Biblia en el libro de Hebreos. Solamente el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 17. Vamos a ver cómo dice. Desde el 16 vamos a leer. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 17. Añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya fue la ofrenda por aquel pecado, esta es la ofrenda, el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido santificados, hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Esto no es de nosotros, esto es de Él. Cuando usted cree, como dice San Juan 3:16, entonces el creer nuevamente le une con el Señor. Esta es la bendición. Y después nos ha dado el mandato, id y predicad, anunciar esta verdad. Hasta aquí yo quiero compartir con ustedes. Muchas gracias por poder escuchar estas sesiones. Espero que la ayuda y la gracia del Señor siempre estén con ustedes. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Mi vida controlé, creí saberlo todo, así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir. Pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si me amas de probar, no entiendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez, la meta hay que alcanzar, con fe será sencillo, si quiero hacerlo que es mejor, te tengo que creer. Pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Cielo imaginar, y como un ave quise yo surcarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, sé que al final responderás. Tu Dios tienes un plan, tu Dios tiene